Un fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidas sean todos, todas y todes. Nos encontramos nuevamente aquí, en el podcast favorito de la comunidad uniandina, Podcasteando con P de Penal, un podcast independiente, investigativo y académico para todos los amantes del derecho y sobre todo del delito. Como siempre, su fiel servidora, Sofía, todos esos oyentes fieles que nos escuchan desde la comodidad de su casa, de su oficina o desde el edificio C. Hoy seguiremos con la serie de episodios que hacen parte del cartel paranormal de Podcasteando. Sí, como lo oye, hoy es martes de cartel paranormal. En anteriores episodios nos visitaron desde el más allá reconocidas personalidades, autores de la escuela clásica y positivista del derecho penal, y nos expusieron sus teorías, sus diferentes esquemas de la teoría del delito, y nos contaron sus infidencias y experiencias sobre su vida, que motivaron la búsqueda por concretar una teoría general del derecho penal y el delito. Hoy tendremos invitados especiales de la escuela neoclásica, que nos vienen a contar desde el inframundo sus teorías y visiones sobre la teoría del delito. Sin más preámbulo, prendamos nuestra tabla Ouija y comuniquémonos con Mesger y Von Frank. ¿Aló? Hola, ¿cómo me les va, queridísimos Mesger y Frank? Bienvenidos, es un placer tenerlos en Podcasteando con P de Penal. Hola Sofía, sí, la verdad es que estamos muy contentos de estar acá. Bueno, Mesger y Von Frank son unos reconocidos autores de la escuela neoclásica del derecho penal. Mesger fue un teórico penal y criminólogo alemán. Desde la República de Weimar, pasando por las dos guerras mundiales, Mesger hizo importantes contribuciones para la dogmática del derecho penal, especialmente para la comprensión del hecho, los elementos subjetivos de la antijuricidad y el concepto de culpa. Y Von Frank fue un abogado alemán experto en derecho penal y civil. Fue catedrático de derecho penal, en donde fue crítico de la teoría clásica del delito. Escribió la estructura del concepto de culpabilidad, su obra más famosa, y murió en 1939 a la edad de 73 años en Múnich. Entonces, Mesger y Frank nos contarán un poco acerca de esta escuela teórica del derecho penal y de la cual son sus principales exponentes junto a Radbruch, Mancini Rocco, Carneluti, Maggiore y Ernst Mayr. En primer lugar, gracias por la invitación, Sofía. Sé que Podcasteando es un podcast bastante escuchado. Como bien lo dices, estamos acá para compartir y conversar un poco sobre esta perspectiva del derecho penal. A pesar de que el tiempo es corto, estaremos a su entera disposición para que nos pregunten cualquier cosa y que los oyentes se puedan ir con una idea clara de lo que es esta escuela, que hemos desarrollado de la mano de otros colegas y demás académicos, recogiendo lo planteado a través de la historia por diferentes autores y refinando y desarrollando a profundidad estos conceptos durante el siglo XIX y XX. Nociones y teorías que sentaron las bases de la dogmática penal y la teoría del delito actual. Claro que sí, Frank, así será. Bueno, antes que nada quiero preguntarles, ¿dónde están? ¿Desde dónde nos llaman? Sí, Sofía, nos encontramos acá en los sótanos del infierno. Uy, pero en el infierno tienen buena señal, no se les cae, como una señora que conocimos que al esposo se le caía todo. Sí, por aquí estuvo la señora, pero pues ya salió del sótano. Bueno, yo hice mi tarea bien juiciosa e investigué un poco sobre la escuela neoclásica, de la cual ustedes hacen parte. Y de las ideas principales que yo saqué,
fueron que desde finales del siglo XIX se diseñó el movimiento neoclásico. En Europa, más específica en Italia. En Italia alcanzó su mayor esplendor con la Escuela Técnico-Jurídica y a ella pertenecían los autores Mancini Rocco, Carneluti Maggiore, Petrocelli. En Alemania pueden contarse entre sus partidarios a Max Ernst Mayr. Además, también me percaté que la Escuela Técnica Jurídica depura pues al derecho penal de las infiltraciones filosóficas con que los clásicos la desprestigiaron y que las concepciones biosociológicas de los positivistas. Pero me gustaría que ustedes nos hablaran un poco más sobre estas ideas y de la perspectiva teórica sobre el derecho y del delito que tienen ustedes. Bueno, sí, Sofía, como lo mencionabas, el sistema neoclásico estaba basado predominantemente en la filosofía de los valores neocantiana, muy influyente en las primeras décadas de nuestro siglo XX, y que apartándose del naturalismo, quiso devolverles un fundamento autónomo a las ciencias del espíritu, considerando que su peculiaridad consiste en que se debe referir la realidad a determinados valores supremos en los que se basan las respectivas disciplinas, configurarla y delimitarla mediante los mismos y sistematizarla desde el punto de vista de dichos valores. Partiendo de esa perspectiva, es consecuente interpretar el injusto y la culpabilidad desde los criterios valorativos de la dañosidad o nocividad social y de la reprochabilidad, como también ocurre hasta hoy de modo importante a efectos prácticos en la mayoría de los proyectos sistemáticos. Así, nosotros, los de la escuela neoclásica, recogemos los planteamientos y el esquema del delito de la escuela clásica y aportamos críticas que intentan llenar los vacíos de esta teoría. La causa de la reestructuración del concepto de delito operaba por el mismo radicó en el hecho de reconocer que el injusto no es explicable en todos los casos solo por elementos puramente objetivos y que a la inversa la culpabilidad tampoco se basa exclusivamente en elementos subjetivos. Así, por ejemplo, el tipo del hurto requiere algo más que que la sustracción objetiva de una cosa de mueble ajena, que en cuanto a privación o desposesión temporal de la cosa, es por regla general jurídico penalmente irrelevante sin el elemento anímico interno del ánimo de apropiación. No se puede abarcar adecuadamente el modelo del hecho del hurto y el injusto del mismo. El entendimiento de la culpabilidad como reprochabilidad es lo que caracteriza al denominado concepto normativo de culpabilidad, que se ha impuesto de modo general y hasta entrado los años 60. Como lo dijo mi colega Mesger, la teoría neoclásica critica la acción como naturalística y se centra en ver y observar los aspectos subjetivos que llevaron a esa acción. Hay que hacer una valoración de dicha acción para entender los aspectos subjetivos que llevaron a la comisión de esta acción. Es importante resaltar el factor del animus dentro del delito, debido a que la comisión del mismo depende de la intención del autor de cometer dicho acto. Acá podemos ver la diferencia entre un insulto y la comisión del delito de injuria y calumnia, en donde un insulto no tiene esta voluntad de injuriar y calumniar, pero en la comisión del delito de injuria y calumnia sí se encuentra esta intención. Por lo tanto, es importante hacer un juicio valorativo respecto al deber de actuar. No solo ver la razón objetiva, sino ver también de forma valorativa las condiciones subjetivas que llevaron a la comisión de dicha acción. Wow, súper interesante su conversación, pero quiero preguntarles, ¿qué opina usted, señor Bonfranc, sobre la teoría normativa de la culpabilidad? Pues yo creo que la culpabilidad debe de verse desde un punto de vista mucho más amplio. Le explico, la voluntad no solo depende del hecho que uno comete, sino que debe de abarcar más allá del nexo entre el delito y el autor. Tiene que verse el impulso que llevó al individuo a cometer dicho acto, no solo ver este nexo psicológico que es muy usado en la escuela clásica. ¿Cómo así, señor Frank? Explíqueme más a profundidad, por favor.
Es muy sencillo, hay que tener en cuenta el aspecto subjetivo del acto ilícito, en donde se debe de incluir el pensamiento normativo, que es en donde se reduce el actuar del individuo a ver si dentro de la subjetividad misma en la que se encuentra el individuo, este tuvo como la oportunidad de actuar de otra forma. Entonces, es decir, el Estado está en cabeza de hacer un juicio de reproche y preguntar si el individuo en, cuando cometió este acto tenía la opción de poder actuar conforme a la norma o si debido a las circunstancias subjetivas tenía que actuar de la misma forma en la que actuó cometiendo el acto ilícito. Ya veo, súper interesante. Entonces, por ejemplo, para los casos en que una persona se encuentra en unas circunstancias fácticas, pues que la obligan a delinquir, es imposible solo determinar su culpabilidad por su intención, sino también hay que tomar en cuenta los elementos objetivos que influyeron o afectaron su voluntad para que esa persona actuara de esa forma o de esa manera. Exactamente, estos elementos subjetivos son completamente importantes para ver la culpabilidad de la persona. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo del caso de necesidad actual y la imprudencia inconsciente, ya que pues hay unas circunstancias objetivas que también llevaron como a la comisión del delito. Le pongo un ejemplo. En el caso en que hay una persona que pues tiene una situación económica privilegiada y otra que tiene una situación económica desfavorecida, los dos roban 100 euros, pero la persona que tiene la necesidad económica desfavorecida lo roba para poder comprar medicamentos para su esposa. En el caso de la persona en condición de riqueza, lo roba simplemente para ir a tomar. Si los vemos desde el punto de vista objetivo, los dos cometieron un hurto, pero viendo la subjetividad del todo no se les debe aplicar la culpabilidad a los dos de la misma forma, porque en el juicio de reproche podemos ver que la persona que se encuentra en una condición económica desfavorecida no tenía otra forma de actuar sino robar para poder ayudar a su esposa, pero la persona que tenía la condición económica pues favorecida sí tenía la opción de poder actuar de otra forma y no de robar, porque su finalidad no es imperante dentro de su actuar. Wow, fascinante, señor Frank. Muchas gracias por su explicación. Finalmente, quería cerrar preguntándole sobre el esquema de la teoría del delito de la escuela neoclásica. ¿Cuál es su estructura, sus elementos, cuál es su contenido? Bueno, el esquema neoclásico del delito es básicamente el mismo que el de la escuela clásica, sino que tiene ciertos agregados, como se le hemos comentado. En la acción típica y antijurídica encontramos que tiene aspectos esencialmente objetivos, pero debe de contar con elementos subjetivos que explican la comisión del ilícito en esa acción, que sería el animus. En cuanto a la culpabilidad, se debe tener en cuenta el nexo psicológico causal entre el hecho y el autor, pero además se agrega un juicio de reproche en cabeza del Estado, en donde se tienen en cuenta los elementos subjetivos que llevaron a la comisión del delito. Incluye el pensamiento normativo, es decir, la capacidad del individuo de cumplir o no con la norma según las condiciones subjetivas en las que se encuentra inmerso. Entonces, para ponerlo en palabras reducidas o para tener un esquema más o menos gráfico del esquema neoclásico, se reduce a que es la acción más el nexo psicológico más el juicio de reproche que da como resultado la imputabilidad del dolo o de la culpa. Fenomenal, fenomenal su explicación. Gracias, Mesger y Frank, por acompañarnos hoy en el cartel de Podcasteando. Me quedó súper claro lo que explicaron esta noche. De verdad que fue un placer escucharlos, compartir con ustedes y adquirir conocimiento sobre el derecho penal de primera mano de sus autores. No, con mucho gusto, Sofía, el placer es nuestro. Nuevamente, gracias por la invitación y esperamos que nuestra explicación haya sido de gran ayuda para los amantes del derecho penal y el público en general. Hasta luego y esperamos volver pronto a este fenomenal podcast. Bueno, muchas gracias. Y así damos por terminado nuestro cartel del día de hoy. Aguarden, aguarden un segundo. Estamos recibiendo una llamada de un oyente. Nos dicen que está furioso.
que está furioso con los invitados de hoy. Pongámoslo en línea, por favor. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, sí, me parece el colmo que Meisner y Frank planteen que la teoría de la escuela neoclásica como una teoría final, completa y perfecta, donde no cabe espacio para las críticas. De hecho, yo vengo con muchas y me permiten mencionarlas. Ok, despacio. Espérese un momento, señor. Em, Dejaremos que plantee sus críticas, pero primero bájele un poquito al tono. Preséntese quién es usted y por favor, siempre dentro del respeto. Adelante. Está bien. Sí, yo soy Nicolás Harmant y considero que la teoría de la escuela neoclásica tiene diversos problemas y ellos están locos si creen que su teoría es correcta. Ellos todo lo que hicieron fue continuar con los postulados de la escuela clásica del derecho penal, sin aportar realmente nada nuevo y sustancial a las teorías del delito. Además, fueron unos completas formalistas, completamente cerrados de mente y solo porque ellos no reconocieron la influencia de las variables de la conducta. Y por si fuera poco, en esta escuela existe la inimputabilidad, que es la peor creación que existe, puesto que la inimputabilidad causa que una persona que supuestamente no puede analizar la situación por razones cognitivas, no se le pueda exigir responsabilidad penal de sus actos, y es por esto que muchos hechos horribles quedan sin sanción alguna. Eso no tiene sentido. Y lo que es todavía peor, que sus representantes se jacten de que de sus modelos y que estos no pudieran ser más estáticos. Señor Nicolai. Lo siento si se pudo ofender con nuestros invitados del día de hoy, pero lastimosamente ya nuestra tabla Ouija no funciona. Se han desconectado. Tocará que los invitemos en otra sesión para que pudiera conversar con ellos y que le explique sus críticas. Así que damos por terminado el programa del día de hoy y muchas gracias por escucharnos, comunidad onendina. Hasta luego.